del canal Caracol. Quiero desearles a todos ustedes una... Blue, la noticia del día. 8:27, se siguen conociendo todas las reacciones económicas de empresarios, de gremios, por supuesto políticas de los precandidatos a este aumento del salario mínimo anunciado ayer por el presidente Gustavo Petro del 23%, que empezará a regir a partir del próximo jueves 1 de enero. Los gremios económicos rechazan este aumento e incluso evalúan acciones legales contra la medida. En los precandidatos presidenciales hay opiniones divididas. Algunos dicen que el aumento del mínimo en un 23% es un avance social y otros aseguran que la medida es regresiva. Mateo Piñeros. Todo un revuelo ha generado la decisión del gobierno de aumentar en un 23% el salario mínimo. Los gremios económicos han rechazado la medida, alertando sobre los graves riesgos que habría sobre la economía. Bruce McMaster, el presidente de la ANDI, asegura que el aumento del salario mínimo beneficia a 3 millones de colombianos, pero afecta a la gran mayoría. Los mayores afectados no van a ser los que ganan más que el salario mínimo, sino son los que ganan menos que el salario mínimo, que son la mayoría de los colombianos. Hay 11 millones de colombianos que ganan menos que el salario mínimo. En este momento, los gremios económicos evalúan medidas legales para tumbar el aumento del salario mínimo. Esto fue lo que dijo Camilo Sánchez, el presidente del Consejo Gremial. No tiene sustento técnico, que es irresponsable porque estamos hablando que estamos supuestamente en una crisis fiscal muy poderosa y por eso declaró supuestamente la emergencia económica. Este incremento del 23.7% simplemente de la noche a la mañana le va a costar 9 billones de pesos más de hueco al presupuesto nacional. Y tras conocerse esta cifra del aumento del salario mínimo, los empresarios calificaron como una burla la mesa de concertación, pues aseguran que el gobierno ya tenía una decisión tomada y que no iban a tener en cuenta las opiniones de los empresarios. Jaime Alberto Cabal es presidente de FENALCO. La mesa de concertación que instaló el ministro Sanguino fue una farsa, fue una burla. Hoy quedó demostrado de que no había ningún sentido sentarse a negociar con quienes ocultamente y engañando a los empresarios, a los trabajadores, ya tenían cantadas las cartas. Esta medida también ha generado reacciones políticas, especialmente en los precandidatos a la presidencia. La senadora Clara López considera que este aumento es un avance social. Pero también requerirá medidas compensatorias para ayudarle a los pequeños y medianos empresarios cumplir con esta demanda exigente en materia de costos, necesaria en materia social. Mientras que Juan Manuel Galán considera que ahora habrá más exclusión. Y cuando el mínimo se acerca al salario mediano, como ocurre en Colombia, el resultado no es más bienestar, sino es más exclusión. Cada aumento sin ancla técnica expulsa a miles de personas del empleo formal. Y para el precandidato y exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas, esta decisión obedece a razones políticas y no técnicas. Esto lo único que va a hacer es generar despidos, generar más informalidad, generar más pobreza. Hoy 3 millones de colombianos que ganan salario mínimo obviamente están contentos. ¿Por qué? Porque el salario mínimo en Colombia no es suficiente, todos lo sabemos. Y desde Acopia aseguran que con esta decisión del aumento del salario mínimo, el próximo año la inflación superaría el 15%. Mateo, y a propósito de estas múltiples críticas de sectores políticos y de gremios, hay una posibilidad de la que están hablando diferentes expertos juristas. Sería una eventual demanda del decreto que fijó ese salario mínimo para el próximo año. Recordemos que ante esta posibilidad el Consejo de Estado tiene la facultad para revisar alguna solicitud judicial que se haga ya sea desde el sector político o desde el sector gremial, tal y como sucedió en 2017 durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos. Incluso si el demandante solicita una medida cautelar, el alto tribunal podría evaluarlo y aplicar, por ejemplo, una suspensión de ese decreto. Sergio Barbosa. El salario mínimo, que será de 2 millones de pesos para el próximo año, no ha sido visto con buenos ojos por distintos sectores. Aquí en este medio consultamos a varios expertos. Uno de ellos es el penalista Francisco Bernate, quien explicó que el Consejo de Estado tiene la facultad de revisar el decreto del salario mínimo expedido por el presidente Gustavo Petro si este llega a ser objeto de una demanda de nulidad, tal y como ocurrió en 2017 durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. El decreto que fija el salario mínimo en Colombia es un acto administrativo del presidente de la República y como tal
es susceptible del control judicial por el Consejo de Estado, que incluso ya lo hizo en una ocasión en el año 2017. Pero ahí el debate era un poco diferente, era un salario mínimo que el gobierno fijó vía decreto y que las organizaciones sindicales consideraron que era muy por debajo del aumento del costo de vida. En aquella ocasión el alto tribunal acogió el argumento de que el gobierno Santos no justificó de forma técnica y suficiente las razones para fijar ese porcentaje específico del salario mínimo para el año 2016. No obstante, en ese momento el fallo no afectó el pago de los salarios, ya que la vigencia afectada ya se había cumplido y el de 2017 ya había entrado en vigor, lo que impidió un retroactivo para los trabajadores. 8:32, Sergio, gracias. Y por supuesto, desde ayer están las empresas con calculadora en mano calculando realmente con este aumento que llega ya entonces a los 2 millones de pesos, sumando el auxilio de transporte, pues realmente en el día a día cuánto va a costar el mes a mes el salario de cada uno de los empleados. Más de 2.8 millones de pesos, 2.800.000 pesos es lo que le costará a una empresa entonces a partir del 2026 el salario mínimo para cada empleado. Nicolás Rodríguez. Y es que el salario mínimo no solo representa el ingreso básico de millones de trabajadores en Colombia, sino también una estructura de costos que significa para también los trabajadores, más allá del valor que reciben los trabajadores en su nómina, contratar formalmente a una persona implica una serie de gastos adicionales que, aunque obligatorios por ley, suelen pasar desapercibidos para muchos empleados. Con el incremento del 23%, el salario mínimo quedó en 1.750.905 pesos, que al sumarse los aportes y prestaciones sociales eleva el costo total por trabajador a más de 2.800.000 pesos mensuales para las empresas. Este aumento impacta de forma directa rubros como salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación, primas, cesantías, intereses de cesantías y vacaciones. Y es que solo con el auxilio de transporte, que será de 249.095 pesos, el empleador debe asumir un gasto adicional mensual. A esto se suman 166.600 correspondiente a las primas, este mismo valor para las cesantías, 20.000 pesos por intereses de cesantías y cerca de 73.000 pesos por concepto de vacaciones. Estos valores en conjunto llevan al costo mensual por trabajador a 2.864.324 pesos. En materia de seguridad social, los empleadores deben cubrir el 8,5% del salario en aportes de salud. Con el nuevo mínimo, este pago ascenderá a 148.826 pesos mensuales, mientras que el trabajador continúa aportando el 4% descontado de su salario. En pensión, la empresa asume el 12%, con el que el ajuste equivale a 210.108 pesos mensuales. A esto se le suma el aporte a riesgos laborales, que depende del nivel de riesgo de la actividad. Para una ARL de nivel 1, el costo sería de 9.139.000 pesos. Solo estos aportes para fiscales, el costo mensual de un trabajador ya ronda por los 2.300.000 pesos, sin incluir el impacto completo de prestaciones sociales. En cuanto a estas últimas, las primas de servicio se pagan 2 veces al año, en junio y en diciembre, y equivalen al 50% del salario en auxilio de transporte. Para quienes devengan el mínimo en 2026, cada prima será de 1.083.300 pesos. Las cesantías, por su parte, representan un salario mensual más el auxilio de transporte, lo que suma cerca de 2 millones anuales, a lo que se le agregan intereses por 240.000 pesos al año, es decir, 20.000 pesos mensuales. Finalmente, las vacaciones corresponden al 50% del salario sin auxilio de transporte, lo que representa aproximadamente 73.012 pesos mensuales. Es decir, con todas las sumas de las prestaciones de ley, también prestaciones sociales, cada trabajador le cuesta a las empresas de forma mensual 2.864.324 pesos. Nicolás, pero a propósito, quienes también hacen cuentas son los ciudadanos que, por ejemplo, ya no saben cuánto les va a valer el corrientazo, el almuerzo en el día a día, a propósito de estos aumentos en el salario mínimo que terminan siendo un efecto dominó en los demás productos. Felipe García. Un dueño de un restaurante explicó que el incremento del 23,7% del salario mínimo a 2 millones de pesos para 2026 tendrá efectos inmediatos en la operación de su negocio y en la capacidad de mantener precios accesibles. Según dijo, junto a su esposa administra un restaurante en el que el almuerzo se vende a 12.000 pesos, un valor que considera bajo frente a los precios del mercado. Con el nuevo incremento, según dice, el poder adquisitivo del negocio no se mantendría en los mismos niveles y que para cubrir los nuevos costos se vería obligado a subir el precio del almuerzo en aproximadamente 2.000 pesos
pesos diarios, de 12.000 a 14.000 pesos. No se va a ganar igual a lo que se vendía, a lo que así se ganaba antes. Pero igualmente toca incrementar esto en un costo de más o menos 2.000 pesos diarios por almuerzo. Pero cuando usted vaya al supermercado a encontrar los precios más costosos. Entonces, ¿qué pasa? Se le subió más, pero voy a ganar menos. Los pequeños comerciantes dicen que el aumento del salario mínimo coincide con incrementos generalizados en otros productos y servicios como los alimentos en supermercados y los combustibles. En ese contexto afirmó que aunque el ingreso nominal de los trabajadores sube, los costos también aumentan, lo que reduce el margen real de ganancia de un negocio, por lo que no se descarta suspender la actividad si el negocio deja de ser viable. No estoy de acuerdo porque esto va a afectar a las empresas y lo que vamos a tener es más desempleo. Desde una droguería, su administradora expresó que está de acuerdo con el aumento del salario mínimo, pero advirtió que la medida tiene efectos en cadena, teniendo en cuenta que el incremento salarial suele trasladarse a otros costos como la canasta familiar y los servicios, una situación que puede influir en las decisiones de contratación y favorecer el crecimiento de la informalidad laboral. No hay ingresos para los empresarios, pues tampoco va a haber posibilidad para darle empleo a la gente y todo eso. Asumo que de pronto la informalidad también se va a aumentar. El aumento del salario mínimo aún no empieza a regir en Colombia, pero sí comienza a generar ajustes y evaluaciones en distintos sectores del comercio, especialmente entre pequeños empresarios que tendrán que tomar decisiones